La política es el espacio natural, ¿no es cierto?, de la democracia. Justamente en la política confluyen una serie de representaciones sociales donde se discuten asuntos vinculados al desarrollo humano, a la vida ciudadana, ¿no es cierto? Y es allí, en ese espacio político, donde aparecen las representaciones sociales, los grupos políticos, los movimientos políticos que buscan representar, ¿no es cierto?, a las personas, a los ciudadanos, a nosotros ciudadanos. Y entonces, justamente quienes llegan al poder tratan justamente de llevar, ¿no?, a esos espacios políticos lo que dicen, ¿no es cierto?, sus electores. Y esas representaciones, que inicialmente eran representaciones que estaban dadas justamente por espacios políticos, por grupos políticos, son llevados a los gobiernos, llevados al poder político. Y aquí se establece una relación que me parece importante en comunicación, que es la relación entre los gobernantes y los gobernados. Es decir, los gobernantes, cuando llegan al poder, no llegan simplemente por una aclamación de aplausos, sino justamente llegan porque hay electores que se han identificado con sus discursos políticos, con sus promesas políticas, y llegan justamente a representarlos y a representarlas. Entonces hay un sentido allí de vinculación, de vínculo, ¿no?, político, público. Entonces allí hay una cuestión de fondo que hay que recuperar, considero, en esta reflexión de comunicación y democracia, y como que en esta relación de comunicación y democracia es lo político y bueno, también el Estado, ¿no es cierto?, quien tiene que justamente recrear o mantener esa relación entre los gobernantes y los gobernados, entre, ¿no es cierto?, el Estado y la ciudadanía. Todas las experiencias que vamos conociendo en América Latina, el país que, digamos, goza de una buena calidad de la democracia es Uruguay, ¿no es cierto? De hecho, allí hay un grupo, una asociación civil que se llama Observacom, que ha hecho y sigue haciendo una serie de trabajos interesantes para justamente reflexionar y repensar el tema de las políticas de comunicación en América Latina. Ha asesorado a diferentes gobiernos de América Latina, y la sociedad uruguaya justamente es conocida porque mantiene espacios colectivos, comunitarios, donde se puede ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión más allá de los medios, ¿no? Muchas veces se piensa que son solamente los medios de información los que tienen la posibilidad de generar discursos sobre la sociedad. Y en realidad es la sociedad también organizada la que puede hacer y transmitir sus voces, sus intereses, sus demandas y sus culturas. Por eso que, y ese es otro caso que me gustaría mencionar, en el contexto argentino existen también las radios comunitarias en las zonas urbanas, es decir, las universidades, los sindicatos, grupos, movimientos sociales vinculados a temas ciudadanos tienen medios comunitarios. Y cuando nosotros a veces estudiamos en el Perú los medios comunitarios, creemos que los medios comunitarios se dan solamente en las zonas remotas o rurales, ¿no?, donde las personas no acceden a los medios. Pero vemos, por ejemplo, en el caso argentino, hay una estudiosa, Clarisa Quetzal, que justamente la tuvimos invitada en la conferencia, quien nos da cuenta y ha investigado, ¿no?, acerca de el potencial que tienen los medios comunitarios, en este caso las radios, para generar discursos, para posicionar agendas que no aparecen muchas veces en los medios. En realidad, yo lo que he tenido son acercamientos con las comunidades indígenas a partir de un proceso de jornadas, ¿no es cierto?, que hemos llamado Comunicación y Democracia en la Universidad Ruiz de Montoya, donde yo también ejerzo la docencia.
Y en los últimos años he tenido la oportunidad de acercarme justamente al espacio del movimiento indígena para conocer la experiencia comunicacional, principalmente. Y esa experiencia comunicacional me ha permitido, por ejemplo, conocer cómo es que hay una comunicación que es comunitaria, que es colectiva, que está pensada desde la comunidad, ¿no? Desde la acogida, desde unos valores, ¿no? Hacia las personas, hacia la naturaleza. Entonces, es un enfoque comunicacional muy humano, muy vinculado al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, y esa comunicación, en algunos casos estas comunidades alejadas tienen que ejercerlas a través de radios piratas porque no tienen la posibilidad de obtener licencias. Y en algunos casos son silenciados por intereses económicos o bien empresariales que buscan justamente a veces posicionar, ¿no? Temas que son importantes, si bien es cierto, en el desarrollo económico del país, pero que no logran articular una comunicación más, si se quiere, de escucha activa, ¿no? con estas comunidades. Entonces yo creo que a corto plazo considero entender la comunicación desde el lado también de las comunidades indígenas y de los pueblos. Sabemos que el Perú es un país de pueblos. Antes de ser república, ha sido un país de pueblos y sigue siendo un país de pueblos. Nosotros tenemos los feriados, ¿no? A veces hacen los feriados largos y vemos que en los feriados hay una cantidad impresionante de personas que regresan a sus lugares de origen. Ese vínculo con el lugar de origen, con el terruño, con el pueblo, no se ha roto, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de una comunicación intrafamiliar, comunitaria, de pueblos que se mantiene todavía vigente. Entonces, esa comunicación muchas veces no aparece, ¿no? Por ejemplo, en los planes de estudios o las investigaciones. Entonces, considero que si queremos proyectarnos a una comunicación, ¿no es cierto?, más participativa, ciudadana, democratizadora, tendríamos que entender también esas comunicaciones y establecer justamente unos enfoques, una planificación de la comunicación, una proyección de la comunicación que nos haga más comunidad, una comunicación que nos haga más iguales entre peruanos y peruanos. Bueno, yo creo que los desafíos son locales y transversales, ¿no? Bueno, hay un modelo neoliberal que se ha ido deteriorando ahora con estas posiciones muy autoritarias, ¿verdad? Con un tipo de populismo que justamente tiene mucho de represión, ¿no?, policial y militar. Lo estamos viendo en este ciclo de protestas en América Latina, en Chile, en Colombia, Bolivia, ¿no? Se necesita un tipo justamente de comunicación democratizadora, porque lo que está pasando es que la comunicación se está limitando solamente a información y ha ido frente, ¿no? Es una información muchas veces controlada con una concentración de medios que tiene una agenda pública, una agenda mediática donde no se visibilizan a ciertos actores. Y por otro lado hay un problema, ¿no?, de los algoritmos que regulan ciertas páginas de información en internet. Estamos ante unos escenarios, no son por cierto apocalípticos, pero sí son preocupantes, en los que la comunicación está entrando a sistemas de mercantilización donde no hay justamente ciudadanía, donde no hay diálogo, donde no hay debate, donde no hay dos cuestiones que me parecen clave, ¿no?, lo público y lo plural. Lo plural entendido como una diversidad, ¿cierto?, de voces, de personas, de objetos sociales que aparecen, ¿cierto?, en las noticias, en la realidad social. Y por otro lado,
lo público, ¿no? Lo público, aquello que justamente nos conecta con el bien común, nos conecta con el desarrollo humano. Entonces allí hay, yo veo ahí serios problemas, ¿no? Que no atender esos problemas nos podrían llevar justamente a situaciones de violencia, porque la violencia surge justamente como una reacción extrema frente a personas que se sienten excluidas por otros. Ese es el problema, hay exclusión. Entonces muchas personas están reconociendo o tomando conciencia, ¿no es cierto?, de su situación ciudadana justamente por esa injusticia que perciben ahí en el sistema, por ese grado de desigualdad. Lo que sí he leído, lo que sí hemos estudiado, estamos investigando, es que justamente Twitter es la red social más política que hay. Facebook no tanto, Facebook es un espacio para interacciones, pero donde hay mayor interacción política, ¿no? Discusión política, es en Twitter. Y además Twitter ahora es una fuente de información también. Entonces, considero que Twitter es el medio que está aportando más a esa democratización de la comunicación, por lo menos en lo que concierne a visibilizar temas, comentarios, una opinión no pública sino publicada, ¿no? Hay una diferencia. Y en Facebook tenemos, sí, muchos rebotes de información, pero hay menos, considero menos profundidad, menos análisis político. Y me gustaría decir también que la telefonía móvil a través de WhatsApp, ¿no?, está generando mucha información, ¿no? Y también contactos, ¿no? Claro, en un sentido más interpersonal también, o grupal si se quiere, así también. Yo diría en ese orden, ¿no? Twitter, redes sociales, Twitter, Facebook y WhatsApp. Porque los medios tradicionales todavía tienen influencia y tienen incidencia, ¿no?, en la opinión pública. Todavía el periódico de papel con su agenda mediática, con los temas que incluye, ¿no es cierto?, en las noticias del día a día, determina muchas veces toma de decisiones. Eso lo dicen, por ejemplo, investigadores como Weisbord y Silvio Weisbord y Adrián Amado, ¿no? Ellos indican que justamente en momentos donde de alguna manera se interpela a la opinión pública, ¿no?, se busca a la opinión pública y a los ciudadanos, ¿no es cierto?, es en el momento de las elecciones. Y ellos ven que es en el momento de las elecciones donde los periódicos de papel tienen todavía una incidencia, ¿no? Periódicos de papel, la televisión, también la radio, ¿no? Entonces, también porque hay unas rutinas, ¿no es cierto?, en el uso y consumo de ese tipo de medios. Estamos en Lima, ¿no es cierto?, en Perú, que es el país que tiene el periódico Trome, que es el de mayor circulación y venta en el país, y en Iberoamérica. Y es un periódico de papel. Entonces, eso nos dice de que hay unas preferencias, de que hay unos usos, que hay unas rutinas. Podemos estar a favor y en contra, ¿no?, de esos contenidos mediáticos, pero esa es la verdad. Es un periódico de papel que vende esa cantidad, tiene ese tiraje y esa cantidad de ejemplares. Okay. Para terminar con la entrevista, profesor, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias o qué le diría a los que estamos estudiando comunicación y sobre todo a las personas en general, a nuestra sociedad?
¿qué recomendaciones le daría para lograr o alcanzar una democratización en nuestra comunicación? Vaya, es un pedido un poco complejo, pero yo lo que podría decir es que primero tenemos que reconocernos, considero, como ciudadanos, ¿no? Y recuperar en nuestra cotidianidad el hecho de ser ciudadanos, es decir, de formar parte de una ciudad, de una nación, ser sujetos sociales, no necesariamente privados. Los comunicadores somos sujetos públicos y somos periodistas, somos públicos también, porque interactuamos con las personas y buscamos ser mediadores, ¿no? Y trabajar mediaciones para personas, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones y espacios de la sociedad. Entonces no debemos de olvidarnos de esas dos dimensiones, ¿no?, de lo ciudadano y de lo público. Y en esas dos dimensiones encontrar una forma de ética pública, ¿no?, ética de la comunicación pública, que lo estudió muy bien Robert Pike, ¿no? Robert Pike es un estudioso de la ética de la comunicación pública, tiene un libro espectacular que se puede conseguir, ¿no?, en las bibliotecas, en las librerías, yo invito a esa lectura, donde él dice que la felicidad está justamente en el hecho de que uno identifica que forma parte de una comunidad. Cuando uno identifica que forma parte de una comunidad, busca que esa comunidad sea respetada, sea valorada, ¿no?, sea cuidada, ¿no?, alcanza un nivel de dignidad. Y eso es lo que busca la comunicación, niveles de dignidad, ¿no?, espacios para la escucha activa, espacios para el respeto mutuo, ¿no? Eso es fabuloso, ¿no? Una comunicación así es una comunicación de vida, de felicidad, de encuentro, no de desencuentro. Entonces considero que tendríamos que retomar esas lecturas, esas miradas de la comunicación que nos permiten pensarnos como iguales, no necesariamente como diferentes. Podemos ser diferentes, no sé, por la ropa que vestimos, por el equipo de fútbol que seguimos, ¿no?, por las profesiones que tenemos, no sé, por el color de mi casa, ¿no?, si la puerta tiene un arco o es cuadrada, o tiene una puerta de fierro de madera. Eso son tenencias, pero lo que nos hace iguales es a nivel de personas, ¿no? Y cómo es que en ese espacio, ¿no?, de las interacciones podemos encontrar proyecciones para llevar adelante nuestras calidades humanas, nuestras relaciones con los demás, ¿no?, nuestro respeto, ¿no? Creo que ese tema del respeto, ese tema de la dignidad es fundamental en ese tema de la ética de la comunicación pública. Eso es lo que podría decir. Ok, profesor. Agradecerle al doctor Franklin Cornejo Urbina por su tiempo y por brindarnos todo su conocimiento, por compartirlo. Y muchas gracias, profesor, por su tiempo. A ustedes por la invitación y gracias por también esta entrevista. Gracias.